6:9. Por lo tanto, mienten esos falsos maestros cuando dicen que el paraíso no es el tercer cielo. El ungido y el ladrón arrepentido no subieron al cielo el paraíso cuando ambos murieron, ya que el propio ungido dijo, después de resucitar, que aún no había subido al Padre. Juan 20:17, y el Padre está en el cielo, el tercer cielo. Para más información leer el siguiente estudio, los muertos volverán a vivir cuando resuciten. 12. Juan 1:1. Este pasaje habla de dos personas divinas o dioses, el Padre Supremo de los dioses, y el Logos, el cual es un segundo Teos, es decir, el segundo Dios, subordinado a Dios Supremo. La traducción verdadera de Juan 1:1 es la siguiente. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con el Dios, y el Logos era Dios. Las malas traducciones han eliminado el artículo definido el, que aparece delante del primer Dios, para hacernos creer la mentira de que este Dios es el mismo Padre de Dios, es Logos el ungido. Sin embargo, la traducción literal demuestra muy claramente que el Padre Supremo de los dioses es mayor que el segundo Teos Logos, el ungido. El Logos, el Hijo de Dios, es Dios, pero no es el Dios Supremo, pues Dios Supremo es solamente el Padre de Jesús, el ungido. Hebreos 1:8, 9, Ab 3:12. La Biblia claramente llama al ungido de Dios Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 6:9, indicando así que Jesús también es Dios y Padre eterno, pero inferior al Dios y Padre eterno supremo. Por eso es que Jesús dice que el Padre es mayor que él. Juan 14:28, y en su condición glorificada también dice que el Padre es su Dios. Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, la verdadera enseñanza del Evangelio es que tenemos dos dioses, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Teos Supremo, no hay otro Teos Zeus igual a él. El Logos, el Hijo del Padre, estaba juntamente con el Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5, y fue este Logos Teos quien se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. 13. Juan 1:3, 10. La traducción correcta es por medio de él, pues el Creador Supremo es el Padre, el cual hizo el universo por medio de su Hijo. Hebreos 1:1, 2. 14. Juan 20:5, 7. Este pasaje ha sido pésimamente traducido en casi todas las versiones bíblicas, hasta tal punto, de llegar a decir todo lo contrario de lo que dicen los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Los discípulos vieron los lienzos, la sábana en la que fue envuelto el cuerpo de Jesús. Keimena, palabra griega que significa lisos, tumbados, allanados. Es decir, cuando el cuerpo del ungido desapareció del interior de la sábana que le envolvía, ésta se vino abajo y quedó tumbada y lisa sobre el banco de piedra donde estaba recostado el cuerpo muerto del ungido. A continuación Juan mencionó una segunda pieza de tela, el sudario. Los judíos utilizaban los sudarios para secarse el sudor, y para envolver el rostro de sus difuntos, sujetando la mandíbula del cadáver. Lázaro tenía uno de esos sudarios o pañuelos en el sepulcro, el cual enrollaba su rostro. Juan 11:44. José de Arimatea y Nicodemo utilizaron otro sudario o pañolón para enrollarlo alrededor del rostro de Jesús, a manera de mentonera, con el fin de sujetar la mandíbula, según manda las leyes hebreas sobre el duelo. Este sudario pasaba debajo de la barba y se ataba encima de la cabeza, manteniendo la boca del difunto cerrada, pero dejando el rostro visible. La traducción de Juan 20:7, vertida por casi todas las versiones bíblicas, es muy engañosa y errada. Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, dicen lo siguiente: O metatonotonion keimenon ayaj orisentetilimenon eisenatopon. Esta es la traducción literal. No estaba el sudario, como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Ver la traducción de Cantera Iglesias. El sudario o pañolón que sujetaba la mandíbula del Señor en el sepulcro no había quedado liso o tumbado como la sábana, los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio, es decir, en el mismo sitio donde había estado la cabeza del Señor.
Cuando el cuerpo del ungido desapareció del interior de la sábana, ésta se vino abajo y quedó lisa, allanada, sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de ungido. Sin embargo, el sudario quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando Juan entró en el sepulcro y vio esto, creyó en la resurrección del ungido. Juan 20:8. Si alguien hubiera robado el cuerpo del ungido, el ladrón tendría que haber sacado el cuerpo de la sábana que le envolvía, y el sudario no estaría en su mismo sitio. Por eso es que Juan creyó que el cuerpo del ungido desapareció, se desmaterializó cuando resucitó. Poco después, volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas de la habitación cerradas. Juan 20:19-20. Es increíble hasta qué punto de falsedad han traducido la mayoría de las versiones bíblicas el texto de Juan 20:7. Esas pésimas traducciones dicen que el sudario no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, en otro sitio. Sin embargo, los mejores manuscritos griegos, como ya hemos visto, dicen precisamente todo lo contrario. El sudario sí que estaba con la sábana, los lienzos, pero no estaba como la sábana, liso, sino enrollado en su sitio. Con esa traducción falsa uno se imagina falsamente que el cuerpo del ungido no desapareció del sepulcro, sino que despertó de la muerte, se puso en pie, tiró los lienzos por el suelo, y dobló el sudario en un lugar aparte. No sucedió nada de eso. La resurrección del ungido fue la transformación instantánea del cuerpo mortal en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, no la reanimación de un cadáver. Para más información leer el siguiente estudio, la sábana del ungido. 15. Primera de Corintios 8:6. Este pasaje está falsificado en muchas traducciones bíblicas. La palabra solo no se encuentra en el texto griego, lo puede comprobar usted leyendo el Nuevo Testamento Interlineal griego-español de Francisco La Cueva, Edith Clive. El original griego tampoco tenía puntos, ni comas. Añadiendo a ese pasaje los dos puntos y la palabra solo, se destroza todo el sentido de la frase dicha por Pablo. Por ejemplo, no es lo mismo decir para nosotros hay un solo rey Juan Carlos I, que decir para nosotros hay un rey Juan Carlos I. La primera frase excluye la existencia de más reyes, sin embargo, la segunda frase no excluye la existencia de más reyes. Lo que dijo el apóstol Pablo, por tanto, es que los cristianos tenemos un Dios supremo, el Padre, y un Señor Jesús, el ungido, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses y señores. Existencia que Pablo reconoció en el versículo 5, como de hecho hay muchos dioses y señores. 16. Primera de Corintios 16:1. El texto griego de este pasaje menciona la palabra casa, la cual ha sido eliminada sin razón alguna en casi todas las traducciones bíblicas. Lo que el apóstol Pablo dijo en este pasaje es que cada primer día de la semana, el domingo, los cristianos de Corinto tenían que apartar en sus casas ciertas ofrendas, para enviarlas a los cristianos de Jerusalén que estaban pasando por necesidades y tribulaciones. Es decir, el pasaje de ninguna manera se estaba refiriendo a reuniones de la congregación los domingos, sino de ofrendas que en cada casa se debían guardar cada primer día de la semana, para enviarlas después a los cristianos necesitados de Jerusalén. 17. Primera de Timoteo 2:5. Este pasaje también está falsificado en muchas traducciones bíblicas. La palabra solo no existe en los manuscritos griegos de este pasaje de Pablo, sino que fue añadida por los traductores monoteístas para hacernos creer la doctrina antibíblica que solo existe un Dios. Por lo tanto, la traducción literal dice lo siguiente: porque hay un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el ungido, hombre. Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es simplemente que hay un Dios supremo, el Padre, y un mediador entre el Padre y los hombres, Jesús hombre, es decir, el ungido como hombre es quien intercede o ruega por nosotros ante el Padre. Pablo no dijo que solo exista un Dios, ni tampoco que solo exista un mediador, lo que dijo es que tenemos un Dios supremo, y un mediador muy especial.
Sin embargo, hay muchos más dioses y más mediadores, pues el oficio de mediador o intercesor entre Dios y los hombres no es exclusivo del ungido, por la sencilla razón de que los cristianos que estamos en la tierra también podemos rogar o interceder ante Dios por otros seres humanos que viven en la tierra. Lo que ocurre es que el ungido es un mediador único entre Dios y los hombres, es decir, la mediación celestial efectuada por el ungido ante el Padre es única en su género, no hay otra mediación como la del ungido. La suya es especial, pero de ninguna manera niega Pablo la existencia de otros muchos